por la boca. Entonces, recordemos que los alimentos necesitan ser procesados, necesitan ser triturados por lo que viene. Posteriormente, por la acción de la saliva que viene de las glándulas parótida, sublinguales y submaxilar. Ya va a tener hialina o amilasa salival. ¿Qué significa el término amilasa? ¿Amilasa de dónde viene? De almidón, de amilosa. ¿Ya? Va a descomponer el almidón, exclusivamente el almidón. ¿Qué es el almidón? Va a ser un azúcar complejo, un polisacárido. ¿Qué es un polisacárido? No, tendrías que agarrarlo. ¿Cuál es la unidad estructural de un polisacárido? ¿Cuál es la unidad estructural de un polisacárido? Exactamente, monosacárido. Estamos hablando de azúcares, estamos hablando de carbohidratos, hidratos de carbono, ya, glúcidos, llámenlo como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver primero la histología, la anatomía. Les había dado tarea repasar anatomía del esófago, del estómago, partes, las capas. ¿Ya? ¿Les dije o no les dije que estudie la histología? ¿Les dije o no les dije? A las 3 de la mañana. ¿A las 3? Ya, bueno. Ahora a las 3 de la mañana. Y entonces, ¿vieron? Me preocupo por ustedes. Tienen que estudiar para que entiendan lo que yo voy a hablar. ¿Ya? Y no solamente engloba a mi estómago, a mi intestino, a mis vísceras, a mi esófago, también hay glándulas accesorias, ya sea la vesícula biliar. ¿Qué más tenemos? El páncreas, ¿ya? Que hacen justamente secreción de jugo pancreático, ¿ya? Ya me sé el timotripsina, tripsinógeno, ¿ya? Que van a hacer, que se van a activar junto al ácido gástrico para justamente descomponerme los elementos. Vamos a comenzar a proyectar. ¿Ya? Me avisen si se ve o no se ve. ¿Qué entienden por peristalsis? Allá atrás, Alan Espinosa. Alan Gómez, ¿qué entiende por peristalsis? Nada. Alan Farfán, ¿qué entiende por peristalsis? Excelente, movimientos de contracción simultáneas para justamente permitir el paso del bolo alimenticio a través de todo el tracto esofágico. Recordemos que el esófago va a ser un tubo aproximadamente 25 centímetros que justamente se encargan de conectar por medio de los esfínteres. ¿Qué esfínteres? Esfínter esofágico superior, que me va a conectar con la faringe, y el esfínter esofágico inferior, que me va a conectar con el estómago. Muy bien, con la porción cardias del estómago. ¿Ya? Entonces, vamos a dar a conectar, proyectar. Ya. Entonces ya sabemos patologías del tubo digestivo. Vamos a ver, primero que nada, las patologías referentes al esófago. Vamos a aprender qué pruebas debemos nosotros solicitar para medir las presiones. Acordémonos que tenemos aquí un esfínter que me va a conectar con el estómago, con la porción del cardias, ya el esfínter esofágico inferior, y aquí arriba el superior. Bien. Todos los alimentos tienen que pasar lógicamente por la cavidad oral, la boca, ¿ya? Tienen que ser reducidos, tienen que ser masticados por los dientes, procesados y formando una masa con la lengua. La masa va a ser un órgano muscular que se encarga justamente de formarme el bolito. Posteriormente pasa por las 3 porciones de la faringe y se conecta por medio del esófago con el esfínter esofágico superior. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta que el esfínter, que todo el esófago, vamos a dividirlo en 3 secciones. La parte muscular del tercio superior está formado por un tipo de músculo estriado,
La parte media está formado por fibras de músculo estriado y músculo liso. Y el tercio medio, el que me va a conectar con el esfínter esofágico inferior, está exclusivamente formado de células lisas, ¿ya? Entonces, las presiones que debería tener el esfínter esofágico inferior, o sea que el cuerpo debe vencer para abrir ese esfínter, porque sé que es un esfínter. Una válvula de... Ya, está bien, más o menos su término. ¿Qué es un esfínter, Valentina? Como algo por donde puede pasar algo, como algo hueco. Ya, puede pasar un material, pero no puede volver. Para eso está ese esfínter, para sellar esa salida, para que no escape y no entre nada. Entonces, ya tenemos el esfínter esofágico inferior, tiene una presión de 50 a 100 milímetros de mercurio. Y acá tenemos, lo mismo tenemos el inferior de 10 a 20 milímetros de mercurio. ¿Para qué una patología estomacal? ¿Para qué un reflujo? Para que cualquier enfermedad que me provoque que el ácido gástrico ascienda por medio de este esfínter, tiene que vencer esta presión, ¿ya? Tiene que vencer esa presión. ¿En qué cuadros podemos encontrar esto? Podemos encontrar en personas que con tos crónica, personas que tosen constantemente, aumenta la presión intratorácica, ¿verdad? Va a provocar que se eleve y sobrepase la presión del esfínter. ¿Ya? En personas obesas. Las personas obesas tienen alta presión en la región torácica, abdominal. ¿Ya? Son patologías o son situaciones en las cuales hay vencimiento. Se abre esa válvula, se abre ese esfínter y va a provocar que refluya el contenido gástrico. ¿Ya? ¿Qué patologías vamos a poder encontrar en el esófago? Las famosas acalacias. ¿Qué entiende por acalacia? ¿Leyeron o no leyeron un poco? Acalacia esofágica. Divertículos esofágicos. ¿Qué más? ¿Qué otra patología referente al esófago conocen? Varices esofágicas, ¿ya? ¿Está bien? Varices esofágicas. Ahorita vamos a empezar a desglosar uno por uno. ¿Qué nos falta? ERGE. ¿Qué es ERGE? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Mi esfínter esofágico inferior va a verse comprometido. Muy bien, empecemos uno por uno. Cuando yo hablo de divertículos, me refiero a zonas en el esófago en el cual hay una debilidad en la pared, lo cual va a tener o va a sufrir esa tendencia a provocarme un divertículo o una masa, ¿ya? Tal es el caso de los aneurismas. ¿Se acuerdan de los aneurismas, no? Ya, lo mismo va a causar acá una debilidad en la pared del esófago que me va a producir una protrusión del esófago, ¿ya? Y tenemos tres divertículos. El divertículo del tercio superior, volvamos a dividir. ¿Dónde está otro marcador? Volvamos a dividir. ¿Qué cosa? El esófago en tres porciones: superior, media e inferior. ¿Ya? La parte superior del esófago va a desarrollar un divertículo llamado divertículo de Senker. La parte media del esófago va a tener divertículo de medio esofágico. Y la parte inferior, la que me va a conectar con el diafragma y el cardias, que va a llamarse divertículo epifrénico. ¿Ya? Esas son las patologías, o esos son los tres divertículos que se pueden formar dependiendo a qué zona del esófago está afectando, ¿ya? Senker, medio esofágico y epifrénico, dependiendo de la debilidad de qué parte, qué porción del esófago esté afectando. Luego, ya está divertículo, acalacia. Acalacia va a ser un trastorno, principalmente va a ser un trastorno de que no va a haber relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Qué significa relajación y contracción? Ya. ¿Qué es una contracción?
La peristalsis que sufre la persona para que el alimento baje son contracciones simultáneas, ¿ya? Está contrayendo, contrayendo, contrayendo. Y aquí tiene que haber una relajación, ¿ya? Para que justamente pase ese contenido, ¿ya? En una calasia no va a haber esto. En una calasia el paciente va a estar constantemente contracciones acá, ¿ya? Aumentan las contracciones y no va a haber relajación del esfínter esofágico inferior en una calasia, ¿ya? Lo que me va a provocar, ¿qué cosa? Que como esté constantemente este músculo contraído, voy a colocarme una dilatación esofágica en esta región de acá, ¿ya? Ese es el trastorno de acalasia. Las presiones que están en el esófago van a verse comprometidas, ya va a haber aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, lo que me va a provocar que lo que yo coma no pueda ser empujado. O sea, yo como y se va acumulando acá. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? ¿Sí o no? Entonces así definimos el término acalasia. Ya no va a ver cómo este esfínter esté relajado y pueda conducir a mi estomaguito. Acalasia. Posteriormente tenemos varices esofágicas, como dijo aquí la compañera Briseida. Esto va a ser una complicación. ¿De qué? ¿De qué va a ser la complicación? Pucha, vamos a ver. Aumento de la presión. Excelente. Aumento de la presión de la vena porta. ¿Y la vena porta dónde tiene que desembocar? ¿En el hígado y el hígado y la vena cava. Si hay un fallo en el hígado, tengo una hepatitis fulminante, tengo una cirrosis hepática, o por cualquier daño, cualquier patología que me provoque un daño al hígado, va a comprometerse esa vena porta, esa vena hepática, ¿ya? Y va a tener el cuerpo, quiere drenar esa sangre de la vena, quiere buscar una forma para salir, ¿ya? Y es por eso que por acá, por mi esófago, se van a dilatar hartísimo las varices esofágicas, ¿ya? Yo le realizo a mi paciente una endoscopía. ¿Qué es una endoscopía? Parece aquí Joseph. ¿Qué es una endoscopía? Estoy preguntando. Mire a su compañero. ¿Ya? Entonces yo le realizo una endoscopía. Voy a introducirle por medio de la boca, ¿qué cosa? Un tubo flexible que tiene una camarita ahí y me va a visualizar todas las paredes esofágicas, ¿ya? Yo voy a ver qué pasa cuando yo diagnostico varices esofágicas. Muchas venas van a verse así de gruesa, ¿ya? Así de grandes con la camarita, ¿ya? Eso puede sufrir una ruptura. ¿Y qué pasa si se rompen esas venas? ¿Qué pasa? Hemorragia interna, la persona va a morir, ya tiene que tratarse rápidamente esas varices, ¿ya? Pero eso va a ser consecuencia de ¿qué? ¿De daño a mí? ¿De daño a mí? Hígado, ¿ya? El hígado no va a poder transportar esa sangre venosa, ¿ya? Esa vena porta tiene que buscar colaterales para drenarse, ¿ya? Y las principales afectadas van a ser las varices esofágicas. Muy bien, esas son patologías, ¿qué cosa? Hepáticas, ¿ya? Hipertensión portal. Eso se llama hipertensión portal. ¿Por qué va a ser provocada la hipertensión portal? Por cirrosis hepática o hepatitis fulminante, ¿ya? Cirrosis hepática, ¿sí se quiere cirrosis? Sí. Ya. Hipertensión portal. Esa va a ser el principal cuadro que me va a afectar, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? Lo que dijo ahorita su compañera, varices esofágicas. Y no solamente eso. No solamente las varices, si hay cirrosis hepática, también va a haber cese de la producción de una proteína, albúmina. Ya va a haber una hipoalbuminemia. Y eso me va a llevar a qué cosa? A edemas, ascitis, anasar, lo que ustedes quieran interpretar dependiendo de la zona. ¿Ya? Después voy a usar otro ejemplo. ¿Ya? Hipoalbuminemia. ¿Qué otro cuadro me puede afectar? Me puede provocar un síndrome que me conecta a mi riñón con mi hígado, nefrohepático. Lo vamos a ver ahorita más adelante.
¿Ya? Entonces esas son las principales patologías que me va a desencadenar. ¿Qué cosa? Una cirrosis hepática. ¿Y por qué me aparece una cirrosis hepática? ¿Ya? El paciente tiene que haber cursado por una EPA aguda o crónica. Crónica, ¿ya? El paciente tiene que ser consciente de que tuvo una enfermedad crónica ya de meses, ya de años, ¿ya? Ejemplo de hepatitis crónica, el paciente va a ser alcohólico. Un paciente alcohólico va a sufrir de hepatitis fulminante o hepatitis crónica, ¿ya? Alcoholismo va a ser un factor de riesgo, ¿ya? Después tenemos los virus. ¿Qué virus? Virus de la hepatitis. ¿Qué virus de la hepatitis? B y C. No sé si con ustedes les repetí hasta el cansancio de los virus de la hepatitis. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? A, B, C, D, E, F, G. Tenemos hasta la E, ¿ya? Nos quedamos en la E. ¿Cuántas letras son hasta la E? 5 letras. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho? Las vocales eran causadas por consumo de alimentos. ¿Ya? La persona podía infectarse de vía oral o feco-oral. ¿Ya? Feco-oral. Y en cambio las otras tres eran las consonantes. ¿Cómo eran contagiadas estas tipos de hepatitis? Ya es por virus, está bien. Pero la vía de contagio va a ser la transmisión sexual, por vía sexual, así como el VIH, así como cualquier enfermedad que me transmita por contacto sexual, gonorrea, etcétera, etcétera. Parenteral. ¿Qué significa el término parenteral? Allá atrás, Michelle. ¿Será? ¿Será que es eso? Allá atrás, Maricel, ¿qué significa parenteral? Crisley, ¿qué significa parenteral? Daniel, Bernal, ¿qué significa parenteral? Allá atrás, Isabela, ¿qué significa parenteral? Administración de sustancias o medicamentos. ¿Está bien? ¿Correcto? Se ganó un punto. Ya, anótese. Un puntito. Parenteral, justamente, vamos a usarlo de otra manera. ¿Ya? Ingreso de cualquier sustancia por vía jeringa, por vía venosa. ¿Ya? Eso es parenteral. Cualquier enfermedad que se transmita por el consumo o por el uso de jeringas contaminadas va a ser parenteral. ¿Ya? También otro día que dijo usted, congénita está bien, pero no era el término adecuado. Congénita. Esas son vías para contagiarse hepatitis B, C y D. ¿Ya? Pero hay una característica. ¿Ya? La B y la C se van a transmitir principalmente. Las más crónicas van a ser estas dos. Esta que ven acá, ¿qué letra es acá? La letra D. La letra D necesita sí o sí de un antígeno para que pueda causar la infección. ¿Ya? La letra D sí o sí va a ocupar del antígeno de superficie de la hepatitis B. Si no, nunca va a causar infección por sí sola. ¿Ya? Es como el colado de la mochila. ¿Ya? El que viene siempre detrás. ¿Ya? Si tiene un amigo ahí castrocito, ya ese puede ser la hepatitis B. ¿Ya? Que siempre va y acompaña a la B. Nunca puede estar por sí sola. ¿Ya? La hepatitis B jamás se infecta por sí sola. Siempre necesita de la hepatitis B. ¿Están entendiendo allá atrás? Crisley, Maricel, vénganse más adelante, ya hasta acá. Todas estas felices. Usted igual que y avance. Ella está igual de línea avance. Mel avance. Quiero que esté más adelante. Usted igual línea avance. Si no lo entienden, allá atrás están en la luna. Muy bien, entonces ya hemos aprendido divertículos, acalasia, trastornos motores, varices esofágicas. Ya hemos hablado de las varices. ¿Ya? ¿Qué eran las varices, Valentina? ¿Se acuerdan? Se da por el aumento de presión de la vena porta. Excelente. Aumento de la presión de la vena porta. Ya avanzamos. ¿Por qué? Por una cirrosis hepática, o una hepatitis crónica, hepatitis alcohólica o virus de la hepatitis B y C.
que eran las principales que me causaban cronicidad. Otra vez hay que repetir. A, B, C, D, E. Ya todos saben dónde se contrae la enfermedad. Ahora tienen que saber, ¿qué cosa? Que las B, C y D son infecciones, causan infecciones crónicas. Y la A y la E causan infecciones agudas. ¿Qué significa aguda y qué significa crónico, Fabián? Excelente, ¿ya? Agudo, 2 o 3 semanas, chau enfermedad. Crónico, que permanece en el cuerpo latente 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿ya? Esos son los tipos de hepatitis que les voy a preguntar en su examen. También. Ya hay otra cosa más, nada después. Sigamos. Nos quedamos en ERGE. Nos falta hablar sobre ERGE. ¿Qué era un ERGE? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Va a haber una debilidad acá en el esfínter, no se va a cerrar bien. ¿Ya? Va a estar relajado constantemente el esfínter inferior. Si está relajado, si una puerta está entreabierta, ¿qué va a pasar con las cosas? ¿Van a salir o van a entrar? ¿Van a salir o van a entrar? Claro, van a salir si la puerta está débil. Como por ejemplo, ya saben que es una insuficiencia. ¿Cómo se llama esta cosita? Tricupidia, una insuficiencia mitral, ¿saben qué son? La debilidad que tienen mis válvulas para cerrarse, ¿ya? Yo puedo pasar por mi válvula y directamente herme, ¿ya? Por más que mi válvula, ¿qué hace la válvula? Impide que la sangre vuelva, ¿no ves? La válvula va a estar débil y yo me meto nomás, sin importarme, ¿ya? Lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar acá con el reflujo, con la enfermedad de ERGE. ¿Qué pasa? Ese líquido, ese contenido estomacal, ¿ya? Le vale berenjena a ese esfínter esofágico inferior. Ese esfínter va a estar débil y se sube, asciende, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El contenido del estómago asciende. ¿Qué me va a causar? Me va a causar daño al epitelio del esófago. Recordemos que el epitelio del esófago va a ser simple o queratinizado, no queratinizado, plano estratificado, no queratinizado. Si fuera queratinizado sería piel, ¿ya? Entonces, va a haber daño constante, va a haber una injuria que está totalmente dañando, ese ácido me está dañando las puertas de mi esófago, ¿ya? Entonces, ahí entra algo que hemos aprendido hace 2 meses. La metaplasia. ¿Qué metaplasia? Esófago de Barrett. El cuerpo quiere compensar, pero ¿cómo compensa? El cuerpo necesita, ¿qué cosa? Cambiar la estructura de este epitelio y va a mutar. ¿Qué significa el término mutar, Mel? ¿Qué es mutar? ¿Qué es mutar, Luis? ¡Excelente! Va a cambiar su forma. Su epitelio no queratinizado va a mutar ¿a cuál? Al intestino delgado, ¿ya? Va a ganarse esa morfología. ¿Y cuál es la morfología del tejido del intestino delgado? Cilíndrico simple. ¿Ya? Ese cilíndrico simple va a aparecer ¿en dónde? Va a recubrir toda esta capita y me va a formar ¿qué cosa? ¿Qué me va a formar? No me recuerdo qué sea. ¿Qué me va a formar? No, me va a formar a algo. ¿Qué me va a formar? ¿Ah? ¿Qué me va a formar algo? ¿Qué me va a formar, Mauricio? ¿Qué me va a formar en el esófago ese nuevo epitelio? Cristian. Fabián. Tony, ¿qué me va a formar? ¿Qué me va a formar en el esófago cuando este epitelio sufre una metaplasia? ¿Qué células adopta? Las células del intestino delgado, el duodeno. ¿Qué me va a formar acá? ¿Una capa D? ¿Una capa D? Allá atrás, sodio. ¿Qué me va a formar? ¿Varices? Fabiola. ¿Dónde está Fabiola? ¿Qué me va a formar? ¿Qué me va a formar allá atrás? Alan. Joel. ¿Qué me va a formar?
Pero todo tiene multiplicado su cero, entonces. Pura. ¿Ah? ¡Moco! Me va a formar moco. Ese moco va a ser el que me va a proteger. Ese moco que se va a formar acá va a ser mi factor protector. Va a ser como, a ver, póngale el preservativo que lo va a cubrir todo y me va a impedir que el ácido me cause daño. ¿Ya? ¿Entendieron ahora? ¿Entendieron? ¿Por qué me causa moco? Porque cambia la estructura del esófago. ¿Qué estructura va a adoptar? Del intestino. ¿Cuál es ese tipo de epitelio? Cilíndrico simple. ¿Ya? ¿Cachai? Ya. Entonces, esa es la capita protectora que me va a formar el esófago. Otro método protector de mi cuerpo necesita compensar igual, va a haber una cialorrea. Tengo una cialorrea. Aumento de la salivación excelente. A ver, la persona va a salivar de 5 a 6 ml por minuto. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo quiere compensar, va a estimular a mis glándulas salivales, la parótida, la sublingual, su maxilar, para justamente formar más saliva. Y la saliva que tiene bicarbonato. ¿Ya? Y la persona al deglutir, la persona al tragar, permite que esa saliva rica en bicarbonato baje, igual de alguna manera neutraliza el ácido y también los dos bajen. ¿Ya? Al deglutirlo hace peristalsis, los dos bajan. Ese es otro método para protección de mi cuerpo, especialmente de mis glándulas salivales. ¿Ya? Entonces, esas son las patologías del esófago. ¿Ya? ¿Cuántas capas tiene el esófago? Tiene una capa mucosa. ¿Qué más? Mucosa. ¿Con ejemplo o no con ejemplo? ¿4 personas adelante o no? Ya no rapidito. Mucosa. Submucosa. Aquí la submucosa va a tener un plexo. ¿Cómo se llama ese plexo? Meissner. Excelente. Un puntito se va a anotar, ¿ya? Meissner. Luego la submucosa, ¿qué viene? La capa muscular. La capa muscular es la encargada de darme peristalsis. Ya, de darme esa peristalsis. Gracias. Encargada de darme esa peristalsis. ¿Ya? Tiene dos fibras. Fibras longitudinales y fibras. ¿Cuáles son las circulares, no? Sí. Longitudinales. ¿Ya? Y por último tenemos la capa adventicia o serosa. ¿Qué son los plexos? Son conglomerados de células, de neuronas que me van a conectar con el cerebro. ¿Ya? Esos son los plexos. Me va a mandar señales al plexo mientérico de Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach se va a encontrar ¿en dónde? En la capa muscular. Pues así no se ve nada, ¿no? Vamos a cambiar vamos a horizontalizarla. ¿Ya? Entonces tenemos de interno a externo la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular, la capa adventicia o serosa. Ya, aquí dice capa mucosa, pero no necesariamente me va a formar un moco protector. Este moco que se me va a formar en la capa mucosa va a ser el encargado de lubricar el alimento, ¿ya? De darle lubricación a ese alimento para que baje más fácil. Esa es la función de la capa mucosa, que está aquí todo revestiendo todo el esófago, ¿ya? No necesariamente va a ser, ¿qué cosa? No necesariamente va a ser formadora del moco de este epitelio, ¿ya? Este epitelio es lo que me va a causar ese moquito. Muy bien, continuemos. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Ya, ¿y qué habíamos dicho de la submucosa? ¿Cuál era el plexo? Meissner. ¿Y cuál era el plexo de la muscular? Auerbach. ¿Ya? ¿Qué patologías me afectan este plexo? Chagas, enfermedad de Chagas. O su agente etiológico va a ser Trypanosoma cruzi. Excelente, va a haber destrucción de este plexo, de este conglomerado celular que me va a estar quitando esa función de contracción. Es por eso que acá, como no va a haber peristalsis, va a haber una esófagomegalia. ¿Ya? Entonces,
¿Quedó clarito hasta ahí? ¿Sí o no? Ya vamos a ver qué más tenemos por aquí abajo. Vamos a dividir enfermedades del esófago en fístulas. ¿Qué son fístulas, Marco? Tony, ¿qué son fístulas? Es la comunicación entre órgano, superficie, órgano. Ya. Vos vas a hacer mi esófago, vos vas a hacer mi tráqueo. Normalmente ustedes no deberían ni tocarse, no deberían estar nada, no debería haber contacto con ustedes. Tóquense la mano, agárrense la mano. Esta fístula que se formó me va a comprometer que pasen los alimentos por el esófago hacia la tráquea y me pueden provocar una broncoaspiración. ¿Qué es una broncoaspiración, Cristian? Cuando sustancias que no son aire, alimentos, saliva, agua, bacterias, la microbiota del esófago, la microbiota de la faringe, va y se pasa por la cavidad respiratoria, ingresa a los pulmones, ¿ya? Eso es una broncoaspiración, ¿ya? Cualquier sustancia saliva que no debería estar ingresa a los pulmones, ¿ya? Esta fístula puede ser causada, pueden hacer las personas así, congénitos, o pueden ser adquiridas. ¿Cómo pueden ser adquiridas? Por un cáncer. Un cáncer de esófago, un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma puede provocarme esta fístula, o un cáncer broncogénico, ¿ya? Esa me va a permitir o me va a unir, comunicar una estructura con otra. Suéltense. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que usted, sus alimentos que pasen por el esófago se vayan a usted y me causen esa desgracia, esa enfermedad secundaria, una neumonía broncoaspira, neumonía broncoaspira, que va a ser P para mis alumnos de bacteria mañana. ¿Ya? Neumonía broncoaspirativa. Sigamos. Entonces, continuemos. Estas fístulas, ¿qué hacen? Comunicarme una estructura con otra. Puede ser de manera congénita, como vemos acá esta imagen, o puede ser provocada por esa neoplasia que le dije. ¿Qué neoplasia le dije? Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma y carcinoma broncogénico. Sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Acá. ¿Hay tratamiento para acá? Claro que sí. En un caso de una fístula congénita hay tratamiento, ¿ya? Fácilmente se le puede cortar y se puede permitir unir estos dos segmentos. Pero para una persona con un cáncer, o sea, para las adquiridas, ya no hay tratamiento. Van a ser cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque ya está destruida esa zona, está necrosada y no hay manera en la cual se pueda reconstruir. Aparte de ese cáncer, eso metástasis, ¿ya? Esos son cuidados paliativos. ¿Qué significa paliativo allá atrás, Lucas? Joel. ¿Qué significa paliativo? ¿Qué significa paliativo aquí adelante, Marco? ¿Cómo? Atención especializada. ¿Qué significa bien? Adelante. ¿Qué significa, verdad? Paliativo. ¿Está bien? Ludmila, ¿qué significa paliativo? Cuidado para los síntomas. ¿Ah? Cuidado solo para los síntomas. No ¿Qué para- significa paliativo? Sofía, Es una atención médica diseñada. ¿qué significa paliativo? Atención médica para mejorar la calidad de vida. Excelente. Un puntito. Atención médica para mejorar la calidad de vida del paciente. Ya se sabe que no se va a sanar. El pronóstico es muy grave. Esos son los cuidados paliativos. Darle la mejor calidad de vida a mi paciente el tiempo que le queda de vida. ¿Ya? Esos son cuidados paliativos que yo le puedo dar y le puedo colocar una mallita, un stat que me va a hacer esto, me va a separar me va a colocar una mallita para que el alimento no pase para mi tráqueo. ¿Ya? Esos son cuidados paliativos que yo le puedo dar al paciente hasta que se vaya a vivir. ¿Ya? Continuemos. Bueno, repasemos significado. ¿Qué hora es? Ya, continuemos. Atresia. ¿Qué es una atresia? Atresia van a ser malformaciones congénitas en el cual no va a haber
va a haber un cierre en ese órgano hueco, ¿ya? Es decir, aquí va a haber una oclusión a esa luz. Lo que yo coma se va a quedar estancado acá. Eso va a ser una atresia. Se van a diagnosticar las primeras semanas de vida del niño, del bebé. ¿Ya? Ahí se va a hacer una cirugía para aperturar ese orificio y pueda conectar con el esófago inferior. ¿Ya? Eso es una atresia. Fístula ya sabemos. Comunicación anormal que no debería haber entre dos estructuras. ¿Y qué tenemos acá? Duplicaciones, ya cuando hay dos estructuras de lo mismo. Aparece en cualquier paso del tubo la ausencia o agenesia del esófago es muy rara. ¿Qué significa el término agenesia? ¿Ya firmaron todas sus hojas por si acaso? ¿Firmaron las hojas que pasé? ¿Firmaron o no firmaron? ¿Están firmando? Sigan firmando, pues. Pásela para sus compañeros de adelante. Ya. Continuemos. ¿Qué significa el término agenesia, Matías? Es una mala formación igual congénita. Va orientado. Cris, ¿de qué significa agenesia? Sofía, ¿qué significa agenesia? Consiste como que una ausencia. Excelente, la palabra clave, ausencia. No va a haber tal órgano. Eso es agenesia. Agenesia esofágica es muy rara. O sea, las personas casi nunca nacen con esta patología. Ya saben el significado de agenesia. Ausencia de un órgano. Atresia puede provocar obstrucción, lógicamente. ¿Por qué me puede provocar obstrucción? Aquí adelante, Javier. ¿Por qué me provoca obstrucción una atresia esofágica? ¿Qué es atresia, pues, Javier? Valentina, ¿qué es atresia? Es una malformación que obstruye el paso a la luz. Excelente, va a estar tapada el paso de ese órgano hueco. ¿Tiene sentido que haya obstrucción? Tiene sentido, porque lo que yo coma va a estar ahí causándome una obstrucción, no va a pasar. Se puede asociar a una fístula, ya si lo sobrecargo mucho de contenido puede provocarme aquí que se aperture una herida. Puede haber fístulas sin atresia, claro que sí. Y estenosis, ya saben qué es estenosis, ¿no? ¿Qué es estenosis? Disminución del diámetro de la luz. ¿Qué tipo de dolores tenemos o qué tipo de síntomas tenemos en una patología esofágica? A ver, Cristian, si tiene un daño en el esófago, ¿cuál cree que va a ser la clínica? Puede ser, bonito. Isaida, ¿qué me dice? A ver, pirosis. Pirosis, excelente. ¿Qué es pirosis, Tony? Es la sensación de que no externa Ya, del del esófago. provocada por, Regurgitación. excelente, provocada por regurgitación, por el ácido gástrico. ¿Y qué va a hacer? Ya está bien. Usted dijo vómito, usted dijo pirosis. ¿Qué será odinofagia? ¿Qué será disfagia? ¿Disfagia qué es? Dificultad al tragar. Dificultad que yo tengo al tragar. ¿Y qué es? ¿Qué es odinofagia? Ya. Ahora tenemos que quedarnos en esos términos. Disfagia y odinofagia. Acá. La disfagia puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos de disfagia? Disfagia motora. ¿Qué significa disfagia motora en sus propias palabras? A ver, aquí adelante, Fabián. Acá, Marco, ¿qué significa disfagia motora? Motora y obstructiva. ¿Qué significa disfagia motora, Daniel Bernal? ¿Está bien? ¿Qué significa disfagia motora, Alan? ¿Qué significa disfagia obstructiva, Miguel? Muy bien, por una obstrucción. Ya.
Disfagia motora, acuérdense, trastorno de la deglución provocada por falta de peristalsis, falta de la musculatura que me está provocando esa peristalsis, ya no va a haber, va a estar ausente, ya. Eso es una disfagia motora. Enfermedades que lo pueden provocar, la acalasia. Luego tenemos disfagia obstructiva. ¿Qué significa tener una obstrucción? Que va a haber algo en este caminito, va a haber algo que me esté provocándome una obstrucción. Puede ser el divertículo de Schenker, claro que sí. Puede ser igual un tumor benigno, lo hemos avanzado también. ¿Cómo se llama ese tumor benigno? Que puede provocar una obstrucción esofágica, empieza con L. ¿Qué dice? El que me diga lo eximo, no va a dar examen de segunda parcial. ¿Quién dijo eso? Excelente, ya cumplo mi palabra. Leiomioma. Leiomioma va a ser el tumor benigno de los músculos, ¿verdad? Leio, ¿qué significa? Músculo liso. ¿Ya? ¿A nivel de dónde va a estar? A ver, escúchame. Si la palabra clave es leiomioma, ¿a qué porción del tubo creen que va a estar? ¿Va a estar acá? ¿Va a estar acá? ¿O va a estar acá? ¿Dónde? ¿Arriba, abajo o en medio? Levante la mano quien dice arriba. Levante la mano quien dice que ese tumor va a estar en el medio. Levante la mano quien dice que ese tumor va a estar abajo. Está bien. Ese tumor leiomioma va a estar provocándome un cierre acá, ¿ya? Una obstrucción acá. Es benigno, pero igual me compromete, ¿qué cosa? La deglución. Hay una disfagia obstructiva en este nivel. ¿Quedó claro, no? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahorita van entendiendo? Allá atrás, Luis. Allá atrás, María Pía. Laura. Muy bien, vamos a continuar. Esos son tipos de disfagia, motora, obstructiva, y hay otro tipo de disfagia que se llama disfagia ilusoria, pero no lo van a aprender todavía. Disfagia ilusoria va a ser un tipo caracterizado por, va a haber una arteria subclavia aberrante que me va a comprimir ese esófago. Ya eso es una disfagia ilusoria. Ya, P para la siguiente semana, pregunta de examen, disfagia ilusoria. Las notas ya van a estar la siguiente semana, ¿ya? El siguiente martes, oficialmente. O sea, todos los que sacaron el primer parcial. Ya continuemos. ¿El grupo? Ahora mando. Continuemos. Hernia diafragmática, onfalocele y gastroquisis. Cuando hablamos de hernias, ¿qué tienen por hernias? Eso, muy bien. Protrusión de una víscera. ¿Y qué dice acá? Hernia diafragmática. Las vísceras abdominales se envían a la cavidad torácica. Ya volvamos al tema, volvamos a la primera diapositiva. Acá. ¿Qué porción se llama esta viseida del estómago? Carnes. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de hernias hiatales se llaman. ¿Por qué? Porque atraviesa el hiato diafragmático. ¿Ya? Aquí hay hiato. ¿Qué es el hiato diafragmático? ¿Qué es un hiato diafragmático? Es un agujero normal del diafragma que permite el paso del esófago, la vena. Muy bien. Aquí va a haber en el diafragma, por aquí arribita, va a estar un agujerito que me va a pasar el esófago. ¿Ya? Una hernia de hiato va a ser justamente lo que dijo usted ahorita. ¿Ya? Una pequeña protrusión de este órgano hacia arriba. Tenemos dos tipos de hernias hiatales. Entonces vamos a ponerlo acá. Hernia hiatal paraesofágica y por deslizamiento. Y justamente estos van a ocurrir por trastornos como el reflujo o como la acalasia, por ejemplo. Principalmente reflujo. ¿Por qué el reflujo? Porque hay debilidad de qué? Del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Si hay debilidad acá, por ese esfínter,
esta hernia podría igual subir, ya podría ascender por ese mismo orificio. Entonces, por eso son complicaciones de un hernia, estas hernias de acá. Entonces tenemos hernia paraesofágico y hernia por deslizamiento. Aproximadamente la más común es la por deslizamiento. La paraesofágica no es tan común. ¿Ya? Entonces esa es la clasificación de las hernias. Hernias hiatales. Hernia de hiato provocada por ese hiato diafragmático. Muy bien. ¿Van entendiendo hasta ahorita? ¿Sí o no? ¿Va entendiendo Maite? Matías, allá atrás Javier, ¿está entendiendo? Fabiola, Luca Ferrufino, excelente. Michelle, Joel, está bien. Continuemos. Vamos a meterle en Instagram, me falta poquito. ¿Usted no hace esas diapositivas? No las hago, pero estas son diapositivas ya hechas. Y así hago. Entonces, igual, ¿con qué tiempo voy a hacer la diapositiva? El tiempo justo. Apenas les puedo enseñar a vivir. Ya. Hernia diafragmática, ya sabemos. Check. Onfalocemia. Cierra la musculatura abdominal en completo y las vísceras se veían en un saco membranoso. ¿Ya? Remontémonos a la embriología. Cuando se forman todas las cavidades, todas las vísceras. Va a haber ausencia del cierre de mi ombligo. Y esas cavidades, esas vísceras abdominales se van a escapar por el ombligo. Esa va a ser una onfalocemia. Y una gastroquisis igual me va a provocar lo mismo, ¿ya? Igual va a ser provocada por ese cordón. Igual me va a provocar esta salida de estos órganos. Ectopía, ¿qué es ectopía? ¿Qué significa embarazo ectópico? Un embarazo que se va a implantar fuera del lugar. ¿Fuera de dónde? Fuera del útero, cualquier parte se va a implantar ese embarazo, ¿ya? Ese cigoto. ¿Qué es ectopía? Lo mismo, que está fuera del lugar de origen. Aparece en un tejido que no debería aparecer, ¿ya? Aquí da el ejemplo de la musculatura gástrica, la musculatura pancreática. Y quiero seguir avanzando. Ya, divertículos de Merkel. Esto después se lo voy a encontrar. ¿Qué es una estenosis? ¿Qué es una estenosis? Disminución del diámetro de la luz mila, ¿ya? Principalmente afecta al píloro. Ya estos son trastornos genéticos, trastornos en los cuales el niño va a nacer con esta estenosis, lógicamente necesita hacer tratamiento quirúrgico. Ya, volvamos aquí arriba. Ya avanzamos esófago. ¿Qué hay acá? Estómago. El estómago está formado por capitas también, ¿no? Está formado por células. ¿Cuáles son esas células que conforman el estómago? ¿Cuáles son esas capas? ¿Qué serán las células parietales? ¿Qué serán las células principales o simógenas? ¿Qué serán las células que me faltan? Enteroendocrinas. ¿Qué serán las células de Panet? ¿Qué son esas células? Son las que conforman las fiestas gástricas. Conforma mi estómago y cada célula tiene su función. La función de las células parietales va a ser de secretar ¿qué cosa? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es factor intrínseco de Castell.
¿Para qué me sirve el ácido clorhídrico? Lógicamente para descomponer lo que se me viene dando en la parte estomacal. ¿Para qué me sirve el factor intrínseco? Justamente para absorber una vitamina. ¿Qué vitamina? La B12. Muy bien. ¿Ya? Si hay ausencia, hay una enfermedad que me provoque que no se secreten las células parietales, ¿cuáles son los síntomas que puede tener la persona si hay ausencia de células parietales? Va a tener anemia ferropénica. ¿Por qué anemia? Porque recordemos que el factor intrínseco se necesitaba de la vitamina B12. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 no se va a absorber, ¿ya? El hierro tampoco. Entonces, va a haber la persona, con la persona con anemia ferropénica o anemia megaloblástica. Si no hay ácido clorhídrico, el paciente va a tener aclorhidria. ¿Qué es aclorhidria? Ausencia de ácido clorhídrico en mi cavidad estomacal. ¿Ya? Esas son las principales clínicas que yo observo en unas células parietales. ¿Ya? Y las células principales, ¿qué me va a formar? ¿O qué hormona me va a formar? Las principales. ¿Qué será pepsinógeno? ¿Qué es pepsinógeno? A ver, aquí adelante. Bernal. Muy bien. Va a ser pepsina, una hormona inactivada que necesita sí o sí de un sustrato para activarse. Todo lo que termina en ógeno se debe activar en base a un sustrato. ¿Y qué sustrato va a ser? ¿Cuál va a ser su sustrato? El ácido clorhídrico. Ya necesita sí o sí de eso para volverse pepsina. ¿Y qué es pepsina? Allá atrás, Laura. ¡Excelente! La que me va a degradar las proteínas. A ver, Matías. ¿Cuál es la unidad estructural de las proteínas? Ya. Unión de varios aminoácidos me va a formar un péptido. Y el nombre de pepsina viene de péptido. ¿Me va a descomponer qué cosa? Los péptidos, las proteínas, ¿ya? Entonces me va a descomponer en aminoácidos. Ya esa es la función de mis celulitas principales. Ahora tenemos las células enteroendócrinas. Ahí entran las hormonas, la gastrina. ¿Qué más entra? ¿Qué más entra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Gastrina. Ya se fue nuestra históloga. Pues. La leptina, ¿no? Gastrina, histamina, no me acuerdo. Sí, ya. Lo que me va a inducir a esto es a la peristalsis, ¿ya? Cuando hay aumento de gastrina, me va a aumentar a formar más ácido clorhídrico. También. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, enteroendócrinas. Las células de Panet, ¿qué se encargan? De formarme lisocimas. ¿Qué son lisocimas? Enzimas antisépticas, ¿ya? Que me va a destruir a todas las bacterias que puedan penetrar mi mucosa intestinal, pero mi mucosa esofágica y mi mucosa estomacal, ¿ya? Ya sabemos la histología de las células. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Las enfermedades del estómago. ¿Qué enfermedades vamos a tener en el estómago? La principal, ¿cuál va a ser? Gastritis. La gastritis la vamos a dividir en dos categorías. Gastritis tipo A y gastritis tipo B. La gastritis tipo A va a ser una gastritis A de autoinmunitaria. ¿Ya? Sigo la palabra autoinmunitaria. Va a ser por las mismas defensas del cuerpo, la misma forma anticuerpos para poder destruirme mis células parietales. ¿Qué células parietales dijimos que formaban? Factor intrínseco y ácido clorhídrico.
Entonces, una gastritis tipo A iba a haber ausencia de estos dos elementos. Luego tenemos la gastritis tipo B. La gastritis tipo B iba a ser causada justamente por una bacteria, Helicobacter pylori. Excelente. Esta bacteria Helicobacter pylori me causaba gastritis crónica, ¿ya? Entonces repasemos, ya que llegó ahorita Briseida, ahorita hablamos de células del estómago, hablamos de las células parietales principales, hablamos de las células enteroendocrinas y hablamos de las células de Paneth, ¿ya? De aquí nos pasamos a enfermedades del estómago, gastritis, tipo A y tipo B. A, autoinmunitaria. B, una infección provocada por Helicobacter pylori. ¿Ya? Esta va a ser una bacteria bien mañosa. Esta bacteria vive en un ambiente alcalino, ¿ya? ¿Y qué va a causar este Helicobacter pylori? Una vez ingrese, se mete por dentro de la submucosa y se va a formar, así mismo se va a formar como un protector, como un tampón, ¿ya? Se va a meter dentro de la submucosa y tiene sus enzimas específicas como la fosfolipasa y creo cuál es la otra, no me acuerdo. Fosfolipasa y citotoxina, ¿ya? Esas eran las enzimas que tenía la Helicobacter pylori para meterse por dentro de la submucosa y quedarse dentro. Por eso el ácido clorhídrico no le va a hacer nada, ¿ya? No le va a afectar. Va a penetrar por dentro, se mete y ahí me va a causar su infección. Ya el Helicobacter pylori. Ya una vez dentro, esté protegida, va a secretar enzimas como la ureasa. ¿Qué es la ureasa? ¿Qué es la ureasa? ¿Nadie sabe qué es ureasa? Lógico, uno diría que es la enzima que se de la urea, Más o menos, ya. Ya, tarea para la casa. Ureasa, ¿qué efecto tiene sobre el estómago? Ya, la cosa es que ese ácido clorhídrico se va a inactivar. Ya va a estar inactivado por la acción de este helicobacter. Yo busco erradicarlo. ¿Qué tratamientos yo puedo hacerle? ¿Qué tratamientos yo puedo incluso... Como el cuerpo humano está listo, ese ácido clorhídrico que me está inactivando esta bacteria, mi cuerpo busca secretar más ácido, ¿ya? Para matar esa bacteria, ¿ya? Sabe que es un método de defensa para erradicarla, pero como no la va a poder matar, mis células parietales son estimuladas para que secreten más ácido clorhídrico, ¿ya? Al secretar más ácido clorhídrico, el estómago va a entrar en un estado de hipercloridria, ¿ya? ¿Qué es hipercloridria? Exceso de ácido clorhídrico y ahí va a sentir la acidez, voy a sentir la pirosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que yo puedo darle? Inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuál es ese? Ya, el omeprazol. Ya yo quiero calmar la producción de ese ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque me lo está matando mi mucosa. ¿Qué otro fármaco le doy? Claritromicina. ¿Quién dijo eso? Un punto. ¿Qué más le puedo dar? Amoxicilina. Este es el esquema de tratamiento que yo le voy a hacer a mi paciente para tratar el ácido clorhídrico, para inhibirlo, para tratar la bacteria. ¿Qué morfología tiene esta bacteria? En forma de C de coma, ¿no? Ya. Esas son algunos efectos, algunas morfologías para darle, algunos fármacos que le puedo dar. ¿Cómo diagnosticamos eso? Podemos diagnosticar una prueba de urea. Ya le voy a hacer a mi paciente que consuma, ya, me lo va a descomponer esa urea en dióxido de carbono y no me acuerdo qué más, amoníaco creo que era. ¿Ya? Me la da a descomponer, el paciente tiene que eructar y su aroma tiene que ser bien fétido, ¿ya? Ese es un método diagnóstico para el Helicobacter pylori y lógicamente la encefalitis y serología. Una gastritis me puede provocar úlceras. Tenemos dos tipos de úlceras. Ya volvamos al tema. Ya terminamos de hablar de la tipo de gastritis. Ahora tenemos que hablar sobre las úlceras. ¿Qué entendemos por úlcera gástrica y úlcera duodenal?
¿Qué entendemos por úlcera gástrica y duodenal? En la ubicación donde se encuentra esta úlcera. ¿Está bien? ¿Y qué es una úlcera? Una descontinuación del epitelio, una excavación. Una excavación, ¿ya? Ese estómago que ustedes ven acá va a estar rajado, ¿ya? Van a haber heridas profundas que justamente me va a impedir, que me va a delimitar esa zona, ¿ya? Una herida acá que puede penetrar varias capitas. Esa úlcera puede provocar y puede meterse hasta la muscular, por ejemplo, hasta la submucosa de todo mi tracto intestinal, ¿ya? Eso me puede correr el riesgo de una perforación. ¿Qué diferencia hay entre una erosión y una úlcera? ¿Quién me dice? ¿Qué es una erosión? Es una irritación simplemente de la mucosa. Eso mismo, erosión va a ser una irritación superficial de la mucosa y una úlcera va a ser una excavación más profunda, esa lesión, más profunda ese grado de necrosis. Me puede provocar la necrosis también esta úlcera y me puede provocar ¿qué cosa? La perforación de mi cavidad estomacal, ya si no se controla a tiempo, lógicamente. Esas son las ubicaciones donde puede encontrarse la úlcera gástrica y duodenal. Especialmente bien. Ahora pasemos a trastornos intestinales. ¿Qué trastornos intestinales tenemos que hablar? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Ya vamos a hablar de estas dos patologías. Enfermedad de Crohn. ¿Alguien leyó algo o no leyó nada? La atrofia de velocidades, zonas focales, en cambio Y la otra colitis ulcerosa. Crohn la suelen comparar con la enfermedad celíaca. Porque bueno, la descontinuada, pero casi todo es. Ya, ahorita vamos a ver uno por uno. Ya, escúchenme. Ambas van a ser lesiones en mi tracto intestinal. Ambas me pueden provocar ulceraciones en mi tracto intestinal. Estamos en intestino ahorita. Ubiquémonos en intestino. Ambas me pueden hacer lo mismo. Pero una diferencia entre una y la otra va a ser que en la enfermedad de Crohn va a ser una enfermedad segmentaria. O sea, un segmento sí, un segmento no. Un segmento sí, un segmento no. ¿Ya? En cualquier parte, intestino delgado, intestino grueso. ¿Ya? Esa es la patología, enfermedad de Crohn. El aspecto va a verse en el aspecto de empedrado, más o menos. ¿Ya? Va a ser lesiones mucosas discontinuas en cualquier porción del tubo intestinal. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser una colitis ulcerosa? Una colitis ulcerosa es más superficial y como el nombre lo dice, va a causar ulceraciones. Pero en este caso las ulceraciones van a ser continuas, ¿ya? Van a verse continuas estas ulceraciones. No va a haber ese empedrado, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Toda la fila, todo el intestino va a verse ulcerado. Esas son las principales diferencias. Ambas son enfermedades autoinmunitarias. ¿Y qué significa enfermedad autoinmunitaria? El cuerpo no reconoce. Excelente Lo enfermedad. reconoce un extraño. Esta va a ser específicamente causada por autoanticuerpos. ¿Se acuerdan el ANCA? La semana pasada avanzamos ANCA. De vasos pequeños. Era anticuerpos, anticitoplasma. ¿Ya? Crohn y ¿cuál es el otro que dije? Colitis ulcerativa. Ambas son causadas por anticuerpos. Colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa iba a ser causada por anticuerpos ANCA. Y la enfermedad de Crohn iba a ser causada por anticuerpos ASCA. ¿Ya? ASCA va a ser el derivado de una bacteria. O sea, busca ahorita en internet el nombre de ASCA, ahorita Briseida. Saccharomyces, algo así era. Anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. ¿Ya? Son honguitos, ¿no veo? Levaduras. Ya, esos anticuerpos van a atacar a esa Saccharomyces. Y esa Saccharomyces va a ser microbiota de todo mi intestino. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los dos anticuerpos que me van a ser causantes de estas dos patologías. ¿Ya? Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Son enfermedades autoinmunitarias, no se van a olvidar. La enfermedad de Crohn puede ser más grave porque aparte que afecta a varios segmentos de todo el tubo intestinal, me puede provocar perforación y puede causarme una septicemia, la enfermedad de Crohn, ya es más complicadita.
Ya. Continuemos. ¿Dónde nos quedamos? Crohn. Después tenemos otra patología asociada igual, como dijo su compañera, enfermedad celíaca. O sprue celíaco, es otro nombre. ¿Dónde va a afectar? Principalmente al intestino delgado, al duodeno. ¿Ya? Sprue celíaco. ¿Qué entienden ustedes por sprue o enfermedad celíaca, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Es cuando el gluten, al unirse con otro antígeno, se convierte en un potente inmunoinductor. Al momento de estar en contacto con las velocidades, el cuerpo la lámina propia de las velocidades lo reconoce como extraño y empieza a atacar a la misma velocidad, ocasionando una atrofia y una falta, un síndrome de mala absorción. Excelente. Ubíquense en el duodeno, ubíquense en las velocidades. ¿Ya? Estas velocidades, ¿cuáles son su principal acción allá atrás, Ferrufino? Las microvelocidades, ¿qué hacían? Excelente. ¿Qué hacían los cilios acá a Zoe? ¿Movimiento? ¿Como un flagelo? ¿Así? ¿Qué eran los cilios? Especializaciones en la región basal, lateral, apical en la cabeza, que se encargaban ¿de qué se encargaban los cilios? ¿De qué se encargaban los cilios? Una función para cuidarme, para barrerme esa zona. ¿Ya? Cualquier agente extraño, ya sea cuando ustedes los tiran, tienen sus cilios en su mucosa nasal. Esos cilios van a barrerme esos polvos, esas cosas que no me sirven. ¿Ya? Entonces, volvamos. ¿Dónde nos quedamos? Sprue celíaco o enfermedad celíaca. Va a haber un trastorno inmunológico provocada por la no absorción de los alimentos, principalmente los... ¿Cuáles alimentos? Proteínas, vitaminas, aminoácidos. ¿Cuáles? Ácidos nucleicos, vitaminas liposolubles. Vitaminas liposolubles, ¿sí? ¿Qué más? Ácidos nucleicos. Y ácido nucleico, está bien. Y va a haber todas esas vitaminas, todas esas macromoléculas iban a verse afectadas, no se iban a absorber y se iban a botar, principalmente lípidos. ¿Ya? Afecta, entonces, esto igual puede ser provocada por déficit de, bueno, no por déficit, me va a provocar ¿qué cosa? Afectación a un aminoácido me causaba esta afectación. ¿Ya qué es la gliadina? ¿Qué es gliadina? ¿Alguien sabe? Ya, la gliadina va a ser una parte de los alimentos. Esa parte de esos alimentos que yo consumo va a ser lo que el cuerpo no lo va a tolerar. ¿Ya? Eso no lo va a tolerar. El principal aminoácido que va a estar afectado va a ser el glutamato. ¿Ya? Entonces va a ser como que el glutamato en esa comidita, en esos alimentos me va a causar el daño. ¿Ya? El glutamato. ¿Qué tenemos que hablar acá? Alimentos que no puede tolerar un paciente celíaco, ¿cuáles van a ser? Derivados del gluten, como ser trigo, ¿qué más? Cebada, ¿qué más? Lo que no puede comer un paciente celíaco, trigo, cebada, ¿qué más? Centeno, como el auxiliar centeno, ¿qué más? ¿Qué más? Avena de gluten, ¿no? ¿Y qué alimentos sí puedo comer? ¿Saben o no saben? Arroz. Arroz sí puedo comer y otro más que se me olvidó. ¿Ya? Más investigado. Tarea para casa. ¿Ah? Tarea para casa. Como dicen los chavos. Tarea. Son alimentos derivados del gluten, pero sí lo puedo comer. Esto acá no lo puedo comer. Trigo, cebada, centeno, avena. Y ya, bueno, hasta aquí. Sigamos. Entonces, el sprue celíaco ya sabemos. Provocada por consumo de estos alimentos, me van a provocar una reacción inmunológica. ¿Qué es reacción inmunológica? Ante la gliadina. El sprue celíaco, las microbiologías no lo van a absorber con estos nutrientes. Entonces, el paciente lo va a botar. Si no lo absorbe, lo bota. ¿En forma de qué lo bota? ¿Qué clínica pueden creer ustedes que se desarrolle el paciente celíaco?
¿Qué significa la palabra esteatorrea aquí adelante, Valentina? Ese con grasa, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? No dienténicas no tanto. Dolor abdominal. Todo lo característico, pues, distensión, flatulencia, lo característico de un paciente con enfermedad celíaca, con cualquier infección estomacal, cualquier infección intestinal. Y se ataca a la persona en una edad de crecimiento, retraso del crecimiento, retraso del desarrollo, retraso intelectual, ¿ya? Clínica de una mala absorción. Exactamente. Clínica de una mala absorción. Cuando no hay, cuando está en etapa de niño, de crecimiento, esa va a ser la clínica principal. Va a estar chiquitito. Esa es entonces lo que va a caracterizar a un paciente con celiaquía, enfermedad celíaca o después de celíaca. Tiene 3 nombres. Ya. ¿Y qué diagnóstico yo solicito? Anticuerpos. Busco anticuerpos en esta patología. Diagnóstico serológico. Tenemos que buscar los anticuerpos antigliadina. Esos son los nombres de los 3 anticuerpos. Antiendomicio y antireticulina. Los 3 anticuerpos que yo debo detectar y pillar en sangre son estos 3. Pregunta esa. Para estudio celíaco. Muy bien. Ya terminamos enfermedad celíaca. ¿Qué hora es, Mila? 3. 3 y 5. 3 y 1. Ya faltan 15. Ya, allá atrás, ¿entendieron? Aquí adelante, Mauricio, Marco, ¿de verdad? ¿Sí me sirve? ¿Sí? ¿Acá? ¿Sí o no? ¿Me están mintiendo, no? ¿Isabela? Ya, Alan te va a sentar para la siguiente semana aquí, ya. Continuemos. Ya avanzamos. Colitis ulcerosa, colitis. Ya, diarreas. ¿Qué es diarrea? El cambio de posiciones de la textura o morfología normal de las heces. Morfología normal de las heces fecales, muy bien. Aumento de las expulsiones y de la consistencia iba a cambiar. Ya no iba a ser solo, iba a ser líquido. Aumento de 200 gramos de la expulsión. Tenemos, las diarreas pueden ser producidas ¿o qué tipo de diarreas tenemos? Exudativas. ¿Qué más? Diarreas osmóticas. Diarreas motoras. Y falta uno. Inflamatorias. Y creo que igual me falta uno, porque creo que esto y esto es lo mismo. Ya. Continuemos. Las diarreas de tipo exudativas se caracterizan, es lo mismo, pues inflamatoria exudativa es lo mismo, ¿ya? Va a ser causada por, obviamente, una bacteria que me cause un proceso inflamatorio, ¿ya? Un proceso que me va a activar secretoras, secretoras. Es inflamatoria exudativa, era lo mismo. Ya. Entonces, diarrea inflamatoria, daño en mucosa intestinal. Y vamos a ver la formación de estas heces provocada por bacterias, ¿ya? Cualquier bacteria, ya sea la Escherichia coli, ya sea cualquier bacteria. Osmóticas. ¿Qué es ósmosis? Paso de iones. Ya. Una diarrea osmótica va a ser por excesiva cantidad de soluto en su cavidad intestinal. ¿Y qué hace el soluto? Necesita absorber agua para ser diluido, ¿verdad? Va a absorber agua de sus cavidades intestinales y las heces fecales van a salir de esa morfología, ¿ya? Diarreicas. ¿Por qué? Porque excesiva cantidad de soluto va a traer más agua a su compartimiento, lo que me va a provocar, ¿qué cosa? Que haya una ósmosis dentro de la pared del estómago hacia la luz intestinal. Ya prácticamente yo soy un soluto.
Él y yo somos solutos. ¿Qué necesitamos? Agua para estar diluidos. Y sacamos esa agua ¿de dónde? Del intestino. ¿Ya? Esas son diarreas osmóticas. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando comen mucha glucosa, mucho dulce. ¿Ya? ¿Por me han pasado que tuvieron diarrea por comer mucho dulce? ¿Por comer mucho pan? ¿Por comer mucho? ¿Nunca? Ya, pero es tipo de diarrea. ¿Qué es un soluto? ¿Qué es un soluto? Cualquier sustancia en un medio líquido, ¿ya? Y si hay excesiva cantidad de soluto, ¿qué hace? Me va a arrastrar esa agua. ¿Quedó claro, no? Esas son diarreas osmóticas. ¿Qué son diarreas motoras? Son las provocadas por la falta de peristalsis, ¿ya? Si no hay peristalsis, no hay cómo vaya moviéndose, no hay cómo se vaya transportando por todo el tracto intestinal, esa diarrea, ya se va a quedar estancada. ¿Y qué es una diarrea secretora? Su nombre lo dice, va a secretar sustancias, una toxina, las toxinas de las bacterias, los virus me pueden provocar estas diarreas secretoras, ¿ya? Acuérdense, bueno, van a aprender que las diarreas pueden ser producidas también por toxinas y por su capacidad de invadir a la mucosa. Si la diarrea es producida por las toxinas de la bacteria, es una diarrea secretora. Ejemplo, ¿qué diarrea produce toxinas? El Vibrio cholerae. ¿Cómo se llama su toxina? Toxina colérica o colerágena. Pero causaría también algún tipo de diarrea osmótica, ¿no? ¿Ah? ¿Causaría algún tipo de diarrea osmótica? ¿La Vibrio cholerae? Ajá. Más que todo por lo que te dije, por solutos, por cualquier sustancia en exceso en tu tubo intestinal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no ves que disminuye la absorción de sodio? Entonces va a causar un aumento de sodio. Aumento de sodio en el lumen intestinal. ¿De cuál te Eso referís? causa una deshidratación. De las secretoras, ¿te referís? Ajá. O sea, si la cólera... También, ya entendí. Sí, también. O sea, sería de dos tipos de... También, sería de dos tipos, tanto osmóticas como secretoras. Pero secretoras, igual, lo mismo, va a haber escape del agua, del líquido, hacia el intersticio o hacia la luz intestinal. ¿Ya? Shigella, ¿qué toxina tiene? La Shiga. ¿Qué otra enfermedad? Escherichia coli. ¿Cuál serotipo? ¿Cuál serotipo? ¿Quién dijo eso? Un punto. Enterotoxigénica. ¿Cuántos tipos de Escherichia coli tenemos? ¿Cuántos serotipos? Ya, los principales. ¿Cuántos serotipos? ¿Quién dijo eso? A la misma. Ya, entero, invasiva. Todos los tipos de serotipos de Escherichia coli llevan el prefijo enter. ¿Ya? Enteroinvasiva, hemorrágica, ¿qué más? Toxigénica, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Lucas, ¿qué más? ¿Qué más? Enterotoxigénica, enterogregativa. Ya. Si digo estas dos palabras, ¿qué significa enteroinvasiva? Que va a invadir a la mucosa intestinal, me va a causar disentería. Ya, son diarreas disentéricas. Mucopurrisangre, va a haber exceso de eritrocitos, exceso de leucocitos, ¿ya? Ya. Si yo digo toxina, diarrea Escherichia coli enterotoxigénica y enterogregativa, va a haber una diarrea acuosa, ¿ya? Va a ser de tipo secretora. Acá, como la toxigénica no era provocada por toxina, iba a provocarme también que no haya elevación de leucocitos, ¿ya? En una diarrea toxigénica, los leucocitos iban a estar normales, es como si no hubiera infección. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, esos son los tipos de diarrea. Y motora, ya saben, motora por falta de peristalsis, secretora por esas bacterias toxigénicas. ¿Qué hora es, Mira? ¿Qué hora es? ¿Falta? Mismo no causa constipación. ¿Constipación? ¿Cómo causa diarrea? Espera un ratito, voy a tomar lista y te respondo.
Tiene sentido, ¿no? Éstasis, se detiene, se condensa. ¿Lo ven? ¿Por qué saben? Ya. Ese camino.